Muchas gracias, licenciada. Muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase programada para la tarde de hoy. Es un par de puntos bastante cortos los que tenemos programado, ya que estamos en la finalización de nuestro programa. Específicamente, yo diría en la parte final. Esta es la penúltima clase. Teníamos programado para hoy continuar con los delitos contra la fe pública. Delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Dentro de esos delitos, pues habíamos estado tratando, tal y como lo vimos en nuestras clases presenciales, la falsificación de moneda, la falsificación de documentos, y tenemos pues para la sesión de clase de hoy lo relativo a la falsificación de sellos, papel sellado, sellos de correo, timbres y otras especies fiscales. La verdad es que si ustedes advierten que este código penal nuestro se editó en el año de 1972, 73, en 73 entró en vigencia. Para aquella época, pues obviamente que este tipo de delitos, tal y como los prevé en nuestro código, eran de superlativa importancia. Ahora, pues algunos con el uso de la tecnología han ido, pues obviamente perdiendo importancia, incluso algunos razón de ser. Tal es el caso de los sellos de correo, por ejemplo, que ya no utilizamos o ya no se utiliza el correo como se hacía en aquel momento. Sin embargo, pues tienen vigencia. Son importantes, pues, que analicemos la falsificación de sellos, el papel sellado, los timbres y especies fiscales. Aquí el bien jurídico tutelado sigue siendo la fe pública. La fe pública que el Estado de Guatemala otorga o respalda a través de signos o símbolos que significan para dar certeza jurídica a ciertos actos dentro de un ordenamiento jurídico que nos permitan llevar a cabo, por ejemplo, actos, contratos, pagos de impuestos, pues que dependen su legitimidad muchas veces de un sello, de un simple sello. Cuando hablamos acá de falsificación de sellos, pues nos referimos ni más ni menos a los sellos de hule, esos sellos de goma, o al papel sellado que se utilizan para llevar a cabo cierto tipo de documentos o timbres o especies fiscales que los notarios utilizamos mucho para adherir a nuestros testimonios y con ello pagar impuestos. De tal manera que sí, pues juegan un papel de especial importancia. Por supuesto que no son delitos que trasciendan en la práctica forense como lo que pasa con los delitos contra la vida, la integridad de la persona, o delitos contra el patrimonio, pues que ya hemos visto. Pero sin embargo, pues tiene su razón de ser y nosotros la obligación de conocerlos y manejarlos. Este tipo de delitos, pues donde el bien jurídico tutelado es la fe pública, el patrimonio del Estado, son delitos que, si advertimos, pues en cuanto a sus elementos característicos,
y partimos del elemento subjetivo, son delitos eminentemente dolosos. Quiere decir que debe haber voluntad, debe haber conciencia, propósito deliberado de parte del sujeto activo para cometer estos delitos. Pues no se pueden cometer estas falsificaciones o estas alteraciones de estos objetos por imprudencia, por negligencia o por impericia, es decir, no caben los casos culposos. Son delitos eminentemente dolosos, que entre otras cosas también debemos de advertir que causan una modificación en el mundo exterior, de tal manera que también estos delitos pueden quedar en un momento dado en grado de tentativa, no solo consumarse, sino quedar en grado de tentativa. Luego, pues, tal y como lo hemos venido platicando y explicando en los delitos contra la fe pública, acá siempre se trata de falsedades. En estos delitos se trata de falsificar o en todo caso de alterar documentos legítimos o falsificar en todo pues un documento. Siempre vamos a ver que son los verbos rectores que ha plasmado el legislador en cada uno de ellos a partir del artículo 328. El artículo 328 se refiere a la falsificación de sellos, de papel sellado y timbres. Y dice así: ¿quién? Quiere decir sujeto activo cualquier persona. Falsificar sellos oficiales, papel sellado, estampillas de correo, timbres fiscales o cualquier otra clase de efectos sellados o timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o controlada por ésta, o tenga por objeto el cobro de impuestos. Será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas los introdujere al territorio de la República, los expendiere o usare. Es decir, son dos supuestos. Un supuesto es el de falsificar los sellos, los timbres fiscales u otros efectos de esta naturaleza. Y un segundo supuesto es que sin haberlos falsificado, pero sabiendo que son falsos o que están alterados, los introducen en el territorio de la República, los expenden o los usan. Son los dos supuestos para la comisión de este delito. Y aquí estamos hablando específicamente de la falsificación de sellos y papel sellado. El 239 se refiere a otra cosa, otro objeto específico, que son los billetes de lotería, la falsificación de billetes de lotería. Por ejemplo, la Lotería de Santa Lucía, que es la más conocida, ¿no? Quien falsificare billetes de lotería debidamente autorizados o alterare los billetes verdaderos, tendrá una sanción de 2 a 6 años. Pero igual sanción se aplicará quien a sabiendas de que son falsos o que han sido alterados, los introduce al territorio de la República, los expende o los usa, al igual que el artículo anterior. Es decir, aquí se trata a falsificar o alterar como objeto del delito específicamente billetes de lotería. El 330, diferente totalmente también, se refiere a la falsificación o alteración de placas o distintivos de vehículos. Obviamente que todos conocemos de qué se trata.
Dice, quien falsificare placas u otros distintivos para vehículos que las autoridades acuerdan por estos o alterar los verdaderos será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas usare placas o distintivos para vehículos falsificados o alterados. Importante es advertir que estas normas, pues como hemos explicado, se emitieron en el año 73, que entró en vigencia el código. Y entonces obviamente habla de la falsificación de placas. En aquel momento no habían calcomanías, pero el legislador fue previsor en este caso, porque habla de falsificar placas u otros distintivos, de tal manera que ahí cabe perfectamente bien las calcomanías que actualmente se emiten para identificar a cada uno de los vehículos. El 331 se refiere a la falsificación de contraseñas y marcas. Quien falsificare marcas, contraseñas, firmas oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Igual sanción se impondrá a quien aplique marcas o contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintos de aquellos que debieron ser aplicados. Eso es en relación, pues, específicamente a la falsificación de contraseñas y marcas. Y el artículo finalmente 332 se refiere al uso de sellos y otros efectos inutilizados. Es algo, pues, muy específico y lo vamos a analizar y luego lo explico. Quien hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas el signo que indique haber ya servido o sido utilizado para el objeto de su expedición o fuere nuevamente utilizado, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta los efectos inutilizados a que se refiere el párrafo que precede. Eso es bien importante. La verdad es que cuando hablamos de timbres o especies fiscales, por ejemplo, nosotros que somos notarios, regularmente, pues, cuando autorizamos el testimonio de una escritura pública para enviarlo a los registros respectivos y luego entregarlo al cliente, estos primeros testimonios, pues que los notarios hacemos, les adherimos una cantidad de timbres fiscales a efecto de que se pague el impuesto respectivo. Esta es la manera de hacerlo. Y luego de adherirle la cantidad de timbres correspondientes, ponemos nuestro sello de notarios o de abogados y notarios sobre los timbres, para, como se dice o decimos coloquialmente, con objeto de matar el timbre. Es decir, una vez que el timbre esté adherido y tenga el sello, algunos otros pues acostumbraban en un momento dado a abrir agujeros, pero la mayoría lo hace a través de poner su sello profesional con el objeto de que el timbre quede claro que ya fue utilizado y que no se puede volver a utilizar. Pero aquí viene este artículo que prevé la situación que muchas veces se da. Hay personas que una vez que les ha servido el testimonio
despegan los timbres del testimonio, despegan la cantidad de timbres, muchas veces es cantidades significativas de dinero, las despegan y los limpian. Con un líquido especial se limpia el sello que se les puso. Esto pues es delictivo, el solo hecho de despegar un timbre y de limpiarlo. Ahora, mucho más todavía lo es cuando se despega el timbre, se limpia el timbre y se vuelve a utilizar el timbre. Ese es el objetivo de la gente. Volver a utilizar nuevamente estos timbres que ya fueron usados, porque indiscutiblemente que eso va en detrimento, pues, o en defraudación tributaria, defraudar al Estado en el pago de impuestos. Entonces, eso es lo que prevé el artículo 332, cuando habla de uso de sellos y otros efectos inutilizados. O sea, no se puede hacer uso dos veces de una especie fiscal que ya se utilizó. Igual sanción dice, pues se va a aplicar a quien no solo usara, sino pusiera en venta. Hay gente que se dedica a recolectar este tipo de especies fiscales, limpiarlas y ponerlas nuevamente a la venta. Obviamente a veces a un precio más barato para venderlos más rápido y que el que compre los utilice. Aquí pues hay una conducta delictiva tanto de quien lo hace como de quien lo vende o quien lo utiliza. A eso se refiere el 332. Y con este artículo 332, pues queda finalizado el capítulo tercero que se refiere a la falsificación de sellos, papel sellado, timbres fiscales y otras especies. Sin embargo, aquí viene algo que quería explicar y que les quede claro a ustedes. A partir del año 96, y fue a través del decreto 3396 del Congreso de la República, que se adiciona en este punto un nuevo capítulo a delitos contra la fe pública y la economía nacional y el patrimonio nacional. A estos delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional se adiciona un capítulo cuarto y que se refiere a la depredación del patrimonio nacional. Hasta ahí todo está bien. Lo único es que esa adición se hace precisamente a través de emitir 4 artículos, extender el 332, el 332 que se refiere al uso de sellos y otros efectos inutilizados. Luego viene el 332A, el 332B, el 332C y el 332D, que regulan materias total y absolutamente distintas. Por ejemplo, cuando vemos el 332A, se refiere a hurto y robo de tesoros nacionales. Nada tiene que ver con la utilización de sellos a que nos estábamos refiriendo. Hurto y robo de tesoros nacionales. El 332B se refiere específicamente al hurto y robo de bienes arqueológicos. El 332C se refiere al tráfico de tesoros nacionales y el 333D se refiere
a la extinción de la acción o de la pena en estos delitos. Si ustedes se dan cuenta, pues esta adición que la hace el código, pues, y se hizo porque quisieron aprovechar el momento y la situación en que no se ha podido emitir un nuevo código penal. Vean ustedes, nuestro código penal, el decreto 1773, está total y absolutamente parchado, diríamos, coloquialmente hablando. Es decir, está modificado. Hay una serie de adiciones pues, que se han venido dando, una serie de leyes penales especiales que están fuera del código, pero cantidades grandes. Y esto porque desde el punto de vista técnico, científico, lo más aconsejable, lo más recomendable, y así lo hemos manifestado desde hace muchos años, es la emisión de un nuevo código penal para Guatemala, un código penal sustantivo. Y la verdad es que se han presentado, nosotros mismos hemos trabajado en muchos proyectos que han llegado al Congreso de la República y han de estar todavía ahí y que finalmente no se ha llegado a su discusión para su aprobación. Pero lo más conveniente sería emitir un nuevo código penal para Guatemala. Y en estos proyectos que hemos trabajado de nuevos códigos penal para Guatemala, es que venían, por ejemplo, delitos como este, la depredación del patrimonio nacional. Pero como no se aprobaron los proyectos y era necesario, era una necesidad, pues que los legisladores previeran este tipo de conductas, el, el hurto, el robo de tesoros nacionales, por ejemplo, entonces se adicionó acá. Se creó en el año 96, ya hace mucho rato, vean ustedes, se adicionó el capítulo cuarto que se refiere a la depredación del patrimonio nacional. Y entonces ahí se estableció, se siguió el orden, pues. El anterior era el 332, que se refería al uso de sellos y efectos inutilizados. Pero luego se habló del 332A, B, C y D para referirse a los delitos de depredación del patrimonio nacional, que son los que vamos a tratar de explicar en este momento. El 332A habla del hurto y robo de tesoros nacionales y el 332B habla del hurto y robo de bienes arqueológicos. Aquí lo que hay que tener claro, y eso afortunadamente pues ya lo hicimos en su momento y lo hicimos con mucha prudencia y bastante tiempo y claridad, es hablar de delitos patrimoniales. Solo que aquí no estamos hablando de delitos patrimoniales desde el punto de vista personal, estamos hablando de delitos contra el patrimonio nacional. Pero cuando hablamos de delitos patrimoniales, hablamos del hurto y el robo. Y aquí hay que tener claro qué es un hurto y qué es un robo por la forma en que quedó descrito el delito. Por ejemplo, en el 332 dice, hurto y robo de tesoros nacionales. Se impondrá prisión de 2 a 10 años en los casos del artículo 246 y prisión de 4 a 15 años en los casos del artículo 251. Cuando la apropiación recayere sobre, y hace un listado de 8 tesoros nacionales. Pero lo que tenemos que tener claro que es hurto y que es robo. Cuándo se da el hurto y cuándo se da el robo. ¿A qué se refiere el hurto? ¿A qué se refiere el robo? Y entonces analicemos o recordemos que en el hurto se trata de una sustracción subrepticia
de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. En primer lugar, tanto el robo como el hurto solo recaen sobre bienes muebles. Cuando hablamos específicamente del patrimonio personal, pero vamos a ver aquí, ya que cuando se habla de tesoros nacionales, esto podría extenderse a cierto tipo de bienes, pues, que están de tal manera que, que son, que es difícil o que es discutible su aspecto puramente que puedan trasladarse en un momento dado de un lugar a otro. Es decir, que sean objetos muebles. Por ejemplo, habla de colecciones y especímenes raras de fauna, dice, flora o minerales sobre objetos de interés paleontológico. O sea, cuestiones muy específicas, pero en todo caso lo que tiene que tener claro es que aquí tienen relación los aspectos generales del hurto y del robo más importantes. ¿Cuáles? Por ejemplo, que en el hurto es la sustracción subrepticia de una cosa, de otra. O sea, una sustracción subrepticia significa que no se dé cuenta el sujeto pasivo. Contrario senso, cuando hablamos de robo, el robo se refiere a la apropiación violenta, anterior, simultánea y posterior. Es decir, vean las diferencias. El robo se diferencia del hurto por la violencia. Cuando hablamos de hurto, hablamos de, de tomar sigilosamente una cosa de otro. O sea, tomar sigilosamente es sin que se dé cuenta. Mientras que cuando hablamos de robo, hablamos de apoderarse, y ese apoderamiento entraña violencia. Violencia anterior a la aprehensión, violencia simultánea a la aprehensión, y Guatemala, les expliqué en aquel momento, es una de las pocas legislaciones que acepta violencia posterior a la aprehensión. En todo caso, el robo se caracteriza y se diferencia del hurto por los tres tipos de violencia que puedan darse, antes, en el momento o después de aprender el bien. Importante es advertir también que cuando hablamos del hurto o el robo, el momento consumativo. Recuerdan ustedes que explicamos la teoría de Pesina. Guatemala sigue la teoría de Pesina en el artículo 281. Es decir, sostiene Pesina, al igual que lo sostiene el Código Penal de Guatemala, que el hurto y el robo se consideran consumados cuando el sujeto activo tiene el bien bajo su control después de haberlo desplazado, aprendido y desplazado. Y ahí se consuma, aun y cuando después el sujeto lo puede dejar abandonado, pero el delito ya está consumado. O sea, para efectos de estos delitos de patrimonio nacional, también se deben considerar consumados ese tipo de figuras delictivas. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablamos de hurto y robo también hablamos de una excusa absolutoria, una especie de excusas absolutorias que mantiene el 280, cuando dice que en los delitos de hurto, robo con fuerza en las cosas, apropiaciones indebidas, estafas, no hay, bueno,
Y se han de recordar porque esto lo acabo de evaluar y lo hablamos en un caso. No hay responsabilidad penal cuando se producen este tipo de delitos entre hermanos si viven juntos, entre padres e hijos, entre cónyuges, que era el caso que les planteé en la última evaluación, entre cónyuges. Es decir, no hay responsabilidad penal si es entre cónyuges, solo hay responsabilidad civil. Pues acá no sé, obviamente no me estoy refiriendo exactamente a ese tipo de casos, pero vamos a ver cómo el legislador acá dejó una excusa absolutoria muy importante. Y dice que cuando se trate de robo y hurto de tesoros nacionales, robo o hurto de arqueológico, o de tráfico de arqueología o, o tesoros nacionales, si cuando se esté dando el procedimiento penal en contra del que ha hurtado, en contra del que ha robado o en contra del que ha traficado, el sujeto activo, decide voluntariamente devolver todas estas piezas de arqueología o todos estos tesoros nacionales, devolverlos al juez de la causa para que éste los ponga a disposición del ministerio respectivo. En este caso, pues, se exime de responsabilidad penal y de pena. Imagínense, esta es otra cuestión que vale la pena ir a reflexionar en este tipo de delitos. Pero en todo caso, lo que tenemos que tener claro es que cuenta y tiene que ver los elementos básicos sustantivos del delito de hurto y robo. Por ejemplo, son delitos eminentemente dolosos. Debe haber plena voluntad y conciencia de parte del sujeto activo de cometer el delito. No podemos hablar de un delito culposo, de un robo por negligencia, un robo por impericia. Obviamente que no lo podríamos hacer. Sin embargo, pues los elementos, tenemos que tener claro los elementos del hurto y el robo. Pero veamos qué ahora en cuanto al objeto del delito. En el hurto o robo tradicional que hemos visto, hurto y robo, pues donde el bien jurídico tutelado es el patrimonio de la persona, el objeto tiene que ser claramente un mueble que pueda trasladarse de un lugar a otro sin destruirse. Sin embargo, van a ver los objetos a que se refiere este tipo de delitos aquí. Son específicos y muy diferentes. Escuchemos lo que dice el artículo 332, que se refiere al hurto y robo de tesoros nacionales. Se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del 246, dice, del artículo 246, que es al hurto, y prisión de 4 a 15 años si se tratare del artículo 251, que es el robo. Cuando la apropiación recayere sobre, escuchen los objetos a que se refiere. Uno dice, colecciones y especímenes raros de fauna, flora o minerales, o sobre objetos de interés paleontológico. 2. Bienes de valor científico, cultural, histórico y religioso, muy amplio. 3. Antigüedades de más de un siglo, inscripciones, monedas, grabados, sellos fiscales o de correos de valor filatélico. 4. Objetos de interés
etnológico. 5. Manuscritos, libros, documentos y publicaciones antiguas con valor histórico o artístico. 6. Objetos de arte, cuadros, pinturas y dibujos, grabados, litografías originales con valor histórico o cultural. 7. Archivos sonoros, fotográficos o cinematográficos con valor histórico o cultural. Y 8. Artículos y objetos de amueblamiento de más de 200 años de existencia e instrumentos musicales antiguos con valor histórico o cultural. Y luego finaliza con una agravación de la responsabilidad penal y la pena. La pena se elevará a 1/3 cuando se cometa por funcionario o empleado público o por personas que en razón de su cargo o función deban tener la guarda o custodia de los bienes protegidos por este artículo. Eso es a lo que se refiere el hurto y robo de tesoros nacionales. Y el 232b se refiere al hurto y robo de bienes arqueológicos y dice así: se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del artículo 246, que se refiere al hurto, y prisión de 4 a 15 años en el caso del artículo 251, que se refiere al robo, cuando las apropiaciones recayeren sobre 1. Productos de excavaciones arqueológicas regulares o clandestinos o de descubrimientos arqueológicos. 2. Ornamentos o partes de monumentos arqueológicos o históricos, pinturas, grabados, estelas o cualquier objeto que forme parte del monumento histórico o arqueológico. 3. Piezas u objetos de interés arqueológico, aunque ellos se encuentren esparcidos o situados en terrenos abandonados. Y finaliza igualmente con la grabación de la responsabilidad penal y la pena. Cuando dice la pena se elevará en 1/3 cuando se cometa por funcionarios o empleados públicos, por personas que por razón de su cargo o función deban tener la guarda y custodia de los bienes protegidos. Vean entonces cómo pues se prevé, se dejó prevista esta protección de bienes del patrimonio nacional. Luego estamos en el artículo 332C y se refiere al tráfico de tesoros nacionales. Se impondrá prisión de 6 a 15 años y multa de 5,000 a 10,000 quetzales, es una pena mixta, a quien comercializar, el verbo comercializar, exporte, exportar, o de cualquier modo transfiera la propiedad o la tenencia de alguno de los bienes señalados en los artículos anteriores, sin autorización del Estado. Es decir, quien comercie, quien exporte, quien venda, cualquiera de los artículos a los que nos hemos referido, eso se llama tráfico de tesoros nacionales. La pena se impone al sujeto activo que lo realice. Pero, importante, finaliza el artículo haciendo ver que esta misma norma, este mismo tipo delictivo, también es para quien lo compre. No solo para quien venda, lo transfiera, sino también para quien lo compre. Y dice así: se impondrá la misma pena a quien comprare o de cualquier modo
adquiriere bienes culturales hurtados o robados. Si la adquisición se realiza por culpa, se reducirá la pena a la mitad. Y eso hay que subrayarlo, porque estamos viendo que cuando es robo o es hurto, regularmente la doctrina habla que son delitos eminentemente dolosos, a menos que específicamente una norma penal hable de un robo o de un hurto culposo, a menos. En este momento acá, el final del artículo 332 prevé la posibilidad no del robo o uso culposo, sino de la adquisición, o sea, la compra por culpa. Es decir, un sujeto puede comprar, no con dolo, porque probablemente no se dé cuenta que se trate de tesoros nacionales o arqueológicos. Es decir, que lo puede hacer por desconocimiento, por impericia, no es un experto en esto, ¿no? Porque dice, si la adquisición se realiza por culpa. O sea, que hay una posibilidad de que la adquisición del tráfico de tesoros nacionales se lleve a cabo de manera culposa. Entonces, el que adquiere por culpa demuestra que fue por culpa, que no fue con dolo, pues la pena se reduce a la mitad. Y finalmente, tenemos el 332, que era lo que les decía, una especie de excusa absolutoria bastante sui generis, bastante especial, porque se refiere a la extinción de la acción penal y a la extinción de la pena cuando quien ha hurtado, quien ha robado tesoros nacionales, bienes arqueológicos, quien ha traficado, quien ha comprado, en el momento en el que está siendo procesado, él voluntariamente decide entregar todos estos tesoros nacionales al juez de la causa para que él lo transfiera al Ministerio de Cultura y Deporte, que es el que corresponde. En ese caso, si esto se diera, se suspende la acción penal en su contra, se extingue la responsabilidad penal, se suspende la acción penal que se ha iniciado, el proceso penal, y se extingue la pena. Vean lo que dice. Extinción de la acción penal o de la pena. En el caso de los delitos tipificados en este título, robo y uso de bienes arqueológicos, robo y uso de tesoros nacionales, tráfico de tesoros nacionales, se extinguirá la acción penal o la pena si voluntariamente y sin requerimiento algún se entrega el objeto sustraído o traficado o la totalidad de los objetos sustraídos o traficados a juez competente, quien lo entregará al Ministerio de Cultura y Deportes. Es decir, esta es una especie de excusa absolutoria, pues que dejó plasmado el legislador ahí para cuando se trate de estos bienes que tengan la posibilidad de entregarlos al Estado y para ya no perseguirlos penalmente. Hasta aquí llegamos con el 332A, 332B, 332C y 332D. Imagínense, esa fue la adición que se hizo en el año 96. Y luego ya se continuó como normalmente estaba el 333. Pero el 333 y el 334, que son disposiciones comunes a los delitos que vimos anteriormente de estos.
Y dice así, el 333, tenencia de instrumentos de falsificación. Otra vez se refiere a los sellos y todo esto. Quien fabricara e introdujera al territorio nacional, retuviere en su poder cuño, sellos, marcas u otros instrumentos o útiles, condicionadamente destinados para cometer alguna de las falsificaciones a que se refiere este título. Es a todo lo que se refiere a la falsificación de sellos. Y el 334 termina diciendo, emisiones indebidas. Quienes dirijan o administren un banco o institución que en ocasión de sus funciones autoricen la fabricación o emisión de monedas con ley o peso inferior a las legítimas, o de billetes de banco o cualesquier títulos, cédulas o acciones al portador en cantidad superior a la autorizada o en condiciones distintas de las prescritas para el caso, será sancionado con prisión de 1 a 6 años e inhabilitación en su caso conforme al artículo 56 de este código, o sea, inhabilitación absoluta. Esto se refiere específicamente a sujetos activos que sean personas que dirijan o administren bancos o instituciones del Estado, que son las únicas que pueden emitir este tipo de objetos. Por ejemplo, si se tratara de moneda, es solo el Banco de Guatemala. Si se tratara de timbres, especies fiscales, solamente quienes dirijan el Ministerio de Finanzas Públicas. A eso se refiere la emisión indebida del artículo 334. Y es así como finaliza el Código Penal, entonces lo relativo a la falsificación de sellos, papel sellado, timbres y otras especies fiscales, con la adición que comentábamos de manera especial en relación a la depredación del patrimonio nacional, pues que fue injertado ahí en los artículos 332 A, B y C y D. Con esto estamos finalizando, efectivamente, pues la agenda de los 2 puntitos que teníamos para hoy, y hoy sí, solo nos queda un pequeño, un punto muy pequeño que se refiere a los delitos de falsedad personal. Con eso estaríamos terminando los delitos contra la fe pública, los delitos de falsedad personal, y es algo muy corto, lo tenemos en 4 o 5 disposiciones legales, pero obviamente por el tiempo lo vamos a dejar para el próximo día que tenemos clase virtual, que es el día jueves. Y con eso estaríamos terminando oficialmente nuestro programa de estudios de Derecho Penal 2. Muchísimas gracias por su atención, que estén bien, pasen feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.